Ok, jóvenes, estamos aquí en la clase de electrónica industrial y vamos a explicar el concepto del amplificador de potencia, ahora clase C. Ya hemos visto varios amplificadores de potencia. Comenzamos con amplificador de potencia clase A, luego trabajamos con clase B, B push pull y clase AB, y ahora este sería el último tipo de amplificador de potencia que vamos a estar trabajando, lo que le llamamos amplificador de potencia clase C. Amplificador de potencia clase C es un amplificador que se utiliza un transistor bipolar, utilizándose un tipo de amplificador emisor común, pero no el emisor común como el que lo trabajamos en el caso de clase A, sino un circuito más sencillo, más simplificado, ¿eh? Pero sigue teniendo el concepto de que la señal de entrada, como vemos aquí en este circuito, que es el que vamos a tomar de referencia para implementar un amplificador clase C, entra por la base del transistor y sale por el colector. Nuevamente, ahora entra por la base, sale por el colector, así que sería un emisor común, pero un emisor más sencillo. No tiene resistencia en el emisor, no tiene la doble resistencia en la base, solamente tiene una resistencia aquí en la base con respecto a ground, una resistencia aquí R2 que sería equivalente a la resistencia en el colector, y más nada, y un condensador aquí de acoplamiento, es decir que un circuito mucho más sencillo. Este circuito lo que va a hacer en este caso, el concepto es parecido a lo que vimos con el amplificador clase B push pull y clase AB. Primero lo tenemos en esta forma y luego hay que modificarlo, que es lo que vamos a discutir en la próxima clase, para poder conseguir una señal que realmente se pueda generar de forma sinusoidal en la salida y se pueda utilizar. En este caso, pues la primera parte del circuito, la primera forma del circuito, que sería clase C, lo tenemos de esta manera, y obviamente me va a generar una señal que obviamente no va a ser sinusoidal. En este caso genera una señal de esta forma, una señal un poco, pues, por decirlo de alguna manera, extraña, porque no una señal sinusoidal. Aquí tenemos una señal de entrada sinusoidal, pero en la salida lo que tenemos es una señal que va a estar en la mayoría del tiempo en un voltaje máximo, donde ese voltaje máximo va a ser igual al voltaje que polariza el circuito, el VCC. Quiere decir que, por tomar una referencia, vamos a decir que la señal está en positivo VCC, vamos a decir que esto sea 12 o 15 voltios, pues ese voltaje va a ser 12 o 15 voltios, depende del voltaje que estemos usando para polarizar el transistor. Y de momento la señal va a caer a un voltaje mínimo, podría ser 0 en teoría, o en la práctica podría ser un voltaje de 0.2, 0.3 voltios, que sería el equivalente al voltaje de saturación de ese transistor entre colector y emisor. Sabemos que el voltaje colector emisor de saturación pues es un voltaje bien bajito, que puede ser 0 en teoría, o en la práctica pues quizá 0.1, 0.2 voltios, o 100 o 200 milivoltios, que es lo mismo. Por eso entonces en ese momento, que es cuando el transistor se está saturando, recuerde que en saturación el voltaje de ese transistor va a ser prácticamente 0, mientras que la corriente va a ser bien alta. Por eso aquí tenemos la gráfica que nos hacemos referencia para poder generar la de voltaje. Esta sería la gráfica de corriente. La gráfica de corriente empezaría al revés. Vamos a decir que si tomamos de referencia que el transistor empieza a funcionar en 0 corriente, estaría primero en corte, y de momento él se satura, tira un pico, esto es lo que le llaman un pic de corriente. Obviamente lo vemos aquí como si fuera un triángulo, y lo que significa que obviamente pues pasa un tiempo en el que cambia de 0 a ese punto máximo. Obviamente no es de forma automática, sino que paulatinamente. Así que empezaría en 0 la corriente, de momento cambia a un pic de corriente, pero ese pic de corriente es durante un tiempo bien pequeño. Por eso aquí decimos que mientras el transistor está activo y está en región, está activo en el caso que se activó, en términos de que tiene mucha corriente. En caso de operación, de región de operación, sería que estaría en saturación. Se activó el transistor y genera un pico de corriente bien alto, pero rápido baja esa corriente, o sea que él no está mucho tiempo
el transistor no está operando mucho tiempo en saturación, sino que está la mayor parte del tiempo está en corte, no tiene corriente, y de momento solamente en un intervalo pequeño es cuando él se activa, prende y genera una corriente alta de saturación, y rápido vuelve y baja y se queda entonces en cero corriente hasta que nuevamente ocurre lo mismo, un pico de corriente a un punto máximo, y vuelve y regresa y se queda en cero. Pero en voltaje sería al revés. Como el voltaje de salida lo estamos midiendo de este punto del colector a ground, pues prácticamente lo que estamos midiendo es el voltaje de colector a ground, que sería equivalente a decir de colector a emisor, porque el emisor también está ground, y ese voltaje de salida vendría siendo pues el voltaje de operación de ese transistor bipolar, porque no hay más nada aquí. Pues entonces, por eso entonces, cuando si estamos empezando la señal de corriente en cero, pues el voltaje al revés, empezaría un voltaje máximo, porque en corte no tengo corriente, pero sí tengo voltaje en el transistor. Pues entonces este voltaje de saturación, de corte, perdón, se aproxima al voltaje de polarización. Por eso es que la señal de salida de voltaje empieza en el voltaje VCC. Cuando de momento entonces el transistor llega al pic de corriente y baja, mientras está ocurriendo la saturación, pues en términos de voltaje ocurre un pic, pero ocurre no un pic, un mínimo de voltaje, ocurre un pico pero hacia abajo. Estaba en un voltaje máximo y de momento bajó a cero o al voltaje de saturación, que casi es cero, y de momento vuelve y sube, porque ese momento en el que él se satura, en el que la corriente llega a un punto máximo y al revés el voltaje llega a un punto mínimo, es un tiempo bien pequeño que le vamos a estar llamando T-on, el tiempo en el que el transistor se activó. De momento él regresa a cero corriente y obviamente en términos de voltaje regresa a voltaje máximo, y es cuando está la mayoría del tiempo. Cuando vuelve otra vez en el próximo ciclo, vuelve otra vez en un momento dado el pic de corriente cuando entra en saturación, cuando vuelve y se activa el transistor, y el pico hacia abajo de voltaje disminuyendo hasta que vuelve otra vez y se desactiva y vuelve a estar el voltaje máximo. Así que esos momentos pequeños en el que ocurre el pico máximo de corriente y en términos de voltaje al revés, el pico mínimo de voltaje, son los tiempos de encendido de ese transistor, le vamos a llamar T-on. Todo el tiempo en el que el transistor está apagado o está sin corriente, pero en términos de voltaje al revés, está un voltaje máximo, recuerda, así que funcionan los transistores bipolares, cuando hay corriente no hay voltaje y viceversa. Pues entonces a eso le vamos a estar llamando T-off, tiempo de apagado. No hay corriente, pero sí hay voltaje. Y de esa manera es que se genera este tipo de gráfica, que como dije, un tipo de gráfica quizá extraña, porque no es una gráfica obviamente sinusoidal. O sea, la podemos describir como una gráfica que está la mayor parte del tiempo en un voltaje máximo igual al voltaje de polarización, y en pequeños intervalos de tiempo, cuando el transistor se activa, entonces el voltaje disminuye a un valor mínimo, casi cero, o al voltaje de saturación de ese transistor, y vuelve y se queda en un voltaje máximo, y vuelve entonces y en pequeños intervalos de tiempo baja a un voltaje mínimo. Así que podemos describir esta gráfica del voltaje de salida. Si nosotros marcamos entre un pico y otro, sea en la gráfica de corriente, entre un pico máximo y otro pico máximo, o en la gráfica de voltaje, que es la que normalmente podemos tener disponible, porque la de corriente, pues los medidores como osciloscopio, pues no miden gráficas de corriente, solamente miden gráficas de voltaje. Pues en términos de voltaje, pues el punto mínimo, cuando el voltaje disminuyó al punto mínimo, y si busco el otro punto donde ocurre otra vez el mínimo, pues entre ese punto y otro, pues entonces es lo que le llamamos el periodo de la señal, que es un ciclo completo en términos de tiempo, o lo medimos en términos si lo tenemos en teoría, pues lo podemos medir entre el pico máximo de corriente y el próximo pico máximo de corriente, o entre el pico mínimo de voltaje y el próximo pico mínimo de voltaje. Esa información la necesitamos para poder hacer los cálculos que hacemos con este tipo de amplificador de potencia clase C. Me voy a ir entonces a un ejemplo. Vamos a presumir que estas son las gráficas que tenemos de un amplificador clase C.
Vamos a decir que estas son las gráficas que generamos, donde tengo cero corriente y de momento ocurre un pico hasta 100 mA y vuelve y baja y se queda en cero la corriente hasta que vuelve y ocurre un pico de 100 mA y vuelve y baja la corriente. Entre el pic máximo de corriente y vuelve, cuando ocurre el próximo pic máximo de corriente, ocurre entre un intervalo de 5 microsegundos. O sea, cada 5 microsegundos es cuando el transistor se activa y llega al punto máximo y regresa a cero y vuelve a los 5 microsegundos, vuelve y se activa y llega, y así sucesivamente. En términos de voltaje ocurriría al revés. Empezaría entonces la gráfica, vamos a decir, en 15 voltios, presumiendo que entonces el transistor tendría 15 voltios conectados como VCC, pues entonces estaría en 15 voltios como máximo. De momento baja al punto mínimo, vamos a presumir que el punto mínimo no es 0 exacto, es 0.2 voltios, y luego vuelve y sube a 15 y se queda en 15 hasta que nuevamente vuelve y baja a 0.2 y vuelve y sube rápido a 15 y se queda en 15. Así que entonces del punto donde bajó a 0.2 y nuevamente baja a 0.2, pues es ese mismo tiempo de 5 microsegundos. Ahora, el tiempo durante que el transistor dura ese pequeño intervalo donde ocurre saturación, que ocurren los picos máximos de corriente o los picos mínimos de voltaje, son de 1 microsegundo. Solamente dura 1 microsegundo. Quiere decir que si tomamos esta información de las gráficas, podemos determinar que esta corriente que tenemos aquí de 100 mA sería la corriente de saturación. Este voltaje sería el voltaje de polarización del circuito, VCC. Así que tengo la IC de saturación, ya que en teoría ese pico de corriente es cuando se genera la corriente de saturación. Así que si me dan un ejemplo como este, pues esa corriente de saturación sería 100 mA. El voltaje de 15 voltios equivale pues al voltaje en teoría, que sería el voltaje en el que está polarizado el circuito, el voltaje de polarización. Así que en este ejemplo pues serían 15 voltios. Este voltaje de 0.2 voltios pues sería, según en teoría, el voltaje de colector emisor de saturación, que es cuando baja el voltaje al punto mínimo. Pues en este caso estaría bajando a 0.2 voltios. Así que tengo corriente de saturación del transistor, voltaje de colector emisor de saturación y voltaje de polarización del transistor, VCC. Este tiempo, que es de pico a pico, sea máximo en corriente o sea mínimo en voltaje, es el tiempo de cada ciclo o el periodo de la señal, T mayúscula. Así que en este caso, según en teoría, ese sería el periodo. Así que el periodo en este caso sería de 5 microsegundos. Estos tiempos, como dije, pequeños, donde ocurre la saturación, el pico de corriente o el pico hacia abajo de voltaje, de 1 microsegundo serían los tiempos de activación del transistor T-on. Así que T-on en este caso, tiempo de encendido, sería de 1 microsegundo. El tiempo de apagado del transistor, que es mientras no hay corriente o mientras el voltaje está alto, mientras no hay corriente y mientras el voltaje está alto, pues lo podemos sacar por diferencia. Si entre un pico a otro hay 5 microsegundos, que es el tiempo total cada vez que se genera la señal, o los picos de corriente o los picos hacia abajo de voltaje, y dura 5 microsegundos, si el tiempo de encendido es de 1 microsegundo, pues por diferencia 5 menos 1, ya que ambos están en microsegundos, es importante que ambos estén en la misma escala, o sea, el mismo prefijo, pues 5 menos 1 es 4 microsegundos, quiere decir que de este periodo, que es el tiempo total, por llamarlo de alguna manera, 1 microsegundo él está prendido, T-on, y 4 microsegundos él está apagado. Por eso es que decimos que la mayoría del tiempo este transistor está apagado, y por eso la mayoría del tiempo el voltaje está en máximo. Así que de esos 5 microsegundos de periodo de tiempo total, 1 microsegundo está encendido, sería el T-on, y el T-off sería la diferencia con esos 5 micros. En este caso pues sería 5 menos 1, 4 micros. Así que si yo sumo, siempre en esta gráfica, si yo sumo T-on más T-off, esa suma de estos dos valores tiene que darme a este valor de T del periodo. Así que 1 micro más 4 micros son los equivalentes a 5 microsegundos. Esto es lo que pues tenemos aquí.
tiempo total o periodo 5 microsegundos, tiempo de encendido 1 micro y tiempo de apagado 4 microsegundos, porque es la diferencia pues entre el periodo y el tiempo de encendido. Los valores, como expliqué, para corriente y voltaje del transistor pues son en saturación, la hice 100 miliamperes, que es lo que me marca la gráfica, y para el voltaje de colector emisor en saturación, pues este voltaje de acá abajo, el mínimo, que es 0.2. Con esos valores entonces vamos a esta fórmula, que en este caso los tenemos aquí. Se pueden calcular dos valores para este circuito. Se calcula lo que se conoce como el porciento de duty cycle. El porciento de duty cycle lo que me indica a mí qué porcentaje de un periodo la señal está en nivel alto. Se supone que como en este caso esta señal está la mayoría del tiempo en nivel alto y solamente unos pequeños intervalos en nivel bajo, pues se supone que este duty cycle sea alto, sea normalmente cerca de 90%, 80 y pico por ciento, o más de 90%, 92, 95%, porque eso significa que si por ejemplo el duty cycle es de 90%, significa que del tiempo total de la señal, 90% está arriba y 10% la señal está en mínimo. Si fuera un 85% de duty cycle, lo que significa que el 85% de ese tiempo total, la señal está en nivel alto, en voltaje, y 15% de ese tiempo está en nivel bajo. O sea, por eso es que la mayoría del tiempo ella va a estar en nivel alto, pues el duty cycle tiene que ser de un valor alto. Por eso entonces, aplicamos la fórmula del duty cycle, en este caso sería el T-off, el tiempo de apagado. ¿Por qué? Porque es el tiempo en el que la señal está arriba. En este caso sería los 4 microsegundos y eso lo divido entre el tiempo total o el periodo, que son 5 micros. Si divido 4 micros entre 5 micros me daría 0.8 por 100, me daría 80%. Eso significa que en este tipo de señal que tenemos en este ejemplo, el 80% está arriba y el 20% estaría abajo. O sea, ese 4 microsegundos equivale a un 80% de los 5 microsegundos. Así que 80% el voltaje está en nivel alto, cada periodo, cada 5 microsegundos, y un 20%, que sería el 1 microsegundo, pues él va a estar en nivel bajo. Así que ese es el duty cycle. Lo otro que se calcula es lo que se conoce como la potencia disipada promedio o PD average, que son estas siglas AVG, es de average, de promedio. La potencia disipada promedio, que es lo que pide el problema, calcular la potencia disipada promedio y el porciento de duty cycle, pues se calcula con esta fórmula, que sería dividir ahora el tiempo de encendido, que es este tiempo pequeño de 1 micro, en este ejemplo, entre nuevamente el periodo, el tiempo total. Eso se multiplica por la corriente de saturación, que eso lo obtenemos de la gráfica, en este caso 100 miliamperes, y el voltaje de colector emisor de saturación. Por eso para esta fórmula pues no presumimos que el voltaje baja a 0 exacto, para que entonces pues obviamente no tener un 0 aquí, porque si no pues la potencia sería 0. Así que por eso usamos un voltaje mínimo de cierto voltaje, en este caso 0.2, que es lo mismo que 200 milivoltios. Y entonces pues dividimos el tiempo de encendido del transistor, que es 1 micro, entre el tiempo total 5 micros. Eso lo multiplicamos por 100 mili, que es la corriente de saturación, y eso lo multiplicamos por los 0.2 voltios o los 200 milivoltios, como usted lo quiere escribir. Y eso me genera 0.004 watts, o en notación científica o de ingeniería, 4 miliwatts, 4 por 10 a la menos 3. Y esa sería la potencia disipada average. Y para este circuito, con estas gráficas, pues lo que tenemos que hacer es eso, identificar primero con las gráficas la corriente de saturación, el voltaje colector emisor de saturación, el periodo, que es el tiempo total, el tiempo de on, que son estos pequeños, que es de 1 micro, y la diferencia entre el periodo y T-on sería entonces el tiempo T-off. Y con esos valores, pues entonces vamos a esta fórmula y calculamos por potencia average disipada o potencia disipada promedio, y el porciento de duty cycle, que es en términos de porcentaje, el porciento del tiempo en el que la señal está en voltaje máximo, que en este caso pues era un 80% del periodo del tiempo total, y la potencia disipada promedio, que en este caso pues dio 4 miliwatts.